Mire, ¿sabe usted que uno de los regalos maravillosos que Jesús nos ha entregado es la posibilidad de echar, de depositar en Él nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestras situaciones, nuestros problemas? ¿Sabía usted que eso es una promesa, es un regalo de parte de Dios, tremenda, poderosa y maravillosa, porque tenemos la opción nosotros de acercarnos a Él y poder echar, descansar en Él todas nuestras preocupaciones? Claro, porque hay situaciones tan difíciles, escuche, que nos pueden llevar a pensar que Dios muchas veces se ha olvidado de nosotros, cuando eso no es así, sino al contrario. Pero hay situaciones que muchas veces llevan a la gente a pensar de que como que Dios se ha ido, como que no está cerca, o muchas veces algunos dicen, parece que Dios se olvidó de mí. Y usted sabe que eso no es así, sino al contrario. ¿Por qué le digo que al contrario? Porque la Biblia está llena de promesas. La Biblia está llena de promesas que nos levantan y nos levantarán en medio de todas esas situaciones adversas. ¿Sabe usted que la Biblia está llena de promesas? Claro, la Biblia está llena de promesas para sacarnos, levantarnos, fortalecernos en medio de todas esas situaciones que nos aquejan. El Salmo 55, 22 dice así. Vamos a ir al Salmo 55, 22, vamos a tocar varias promesas allí y vamos a hablar un poquitito de aquella. Por eso el Salmo 55, 22 dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice claramente allí, dice, echa sobre Jehová tu carga. Escuche bien, dice, echa sobre Jehová tu carga. O sea, nos llama a descansar en Él. Nos llama a que en medio de las preocupaciones, las situaciones o todo aquello que enfrentamos, esa palabra nos está llamando a descansar en Dios, a descansar en el Señor. Echa sobre Jehová tu carga, dice, y Él te sustentará, Él te sostendrá, Él te sujetará, Él te sostendrá. Dice, y Él te sustentará. ¿Por qué? Dice, porque no dejará para siempre caído al justo. O sea, si usted está con problemas, con situaciones, tenemos un llamado aquí por medio de este salmo, por medio de esta palabra, a descansar en el Señor. Si estamos llenos de problemas, si estamos enfermos, si estamos agotados, cansados, si estamos con algunas situaciones, tenemos una palabra que nos invita cada día a descansar en el Señor, a dejar sobre Él, delante de Él, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, nuestros problemas, a dejar delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dice que Él no dejará para siempre caído al justo. Sí, que Dios no dejará para siempre caído al justo. Y estas son promesas que Dios tiene para nosotros. Claro, promesas que Dios tiene para nosotros, promesas que dicen que Dios hará cosas tan sorprendentes en nuestras vidas que a lo mejor nuestra mente no lo va a poder procesar. Claro, porque las promesas de Dios, escuche, están para sobreponernos por sobre toda adversidad, por sobre todo problema. Y muchas veces el problema nos dice a nosotros que no se va a poder, que es imposible que algo suceda, que algo pase o algo acontezca. Muchas veces la situación que enfrentamos nos dice que no nos vamos a poder levantar, que no nos vamos a poder parar, que no vamos a poder hacer nada en medio de aquello. Pero las promesas que Dios nos da son tan sorprendentes para nuestras vidas que a lo mejor nuestra mente no lo va a poder procesar. Porque nuestra mente es la que nos dice que no se va a poder. Y la mente nos habla así porque no puede procesar esas promesas naturalmente, pero sí el espíritu y el corazón las pueden procesar. Porque eso fue más o menos lo que le sucedió a Sara cuando Dios le da la promesa a Abraham diciéndole que Sara concibiría un hijo, ¿no? ¿Se acuerda lo que pasó con Sara? Dice que ella estaba escuchando detrás de la carpa y dice que al escuchar al ángel, a los ángeles decirle así a Abraham, dice que ella se rió. Que ella se rió y pensaba, decía, ¿cómo a esta edad voy a yo tener deleite? Voy a poder volver a tener gozo, voy a poder volver a menstruar, voy a poder volver a concebir. Promesa de que Dios hará cosas tan sorprendentes en nuestra vida que nos causarán risa, a lo mejor así como le pasó a Sara. ¿Se acuerda que Sara se reía? Decía, está bueno el chiste. Mire que voy a tener hijos yo a esta edad. Mire que voy a poder concebir. Sara se reía, era como si le hubieran contado un chiste. ¿Sabe por qué? Porque a nuestra mente le cuesta procesar las promesas de Dios. Claro, a nuestros pensamientos le cuesta procesar aquello que dice la palabra de Dios para nosotros cuando usted y yo muchas veces nos encontramos en medio de situaciones adversas. Por eso que en medio de todas esas situaciones y dificultades, usted no llore, no se queje. En medio de todo lo que podamos enfrentar, no se queje, sino que acostúmbrese a reír, acostúmbrese a gozar, aunque nuestra mente no lo pueda procesar. Tenemos que acostumbrarnos a gozarnos en el Señor. Tenemos que tener esa mentalidad de gozo cuando vengan problemas.
Acuérdense que Pablo nos enseña, dice que cuando vengan problemas, situaciones, tenemos que tener mucho gozo. Entonces, aunque nos cueste, tenemos que aprender a procesar lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que aprender a procesar la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Claro, y la palabra de Dios, las promesas de Dios nos tienen que llevar a reír, a gozarnos y no a afligirnos. Nos tienen que llevar a gozarnos y a no preocuparnos. ¿Por qué? Porque ya sabe usted que nuestra mente no puede procesar las promesas de Dios, pero el corazón sí. La Biblia dice que con el corazón se cree. Que con el corazón se cree. No dice que con la mente se cree, sino que con el corazón. ¿Por qué? Porque la mente no puede procesar lo que Dios nos dice. La mente no puede procesar las promesas que Dios nos ha dado. Porque ese es uno de los regalos más maravillosos que Jesús nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y ese regalo es el poder descansar en Él. Es el poder echar a Él, llevar a Él nuestras preocupaciones. Claro, ese regalo es el poder descansar en Él, porque le repito, hay situaciones tan difíciles en nuestras vidas que nos pueden llevar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Cuánta gente hoy en día está pensando así? Piensa que ya no hay esperanza porque Dios es como que Dios ya los dejó de lado. Y no es así. No es así. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue estando ahí. Sigue estando ahí y Él nos llama a través de esta palabra a llevar esas cargas, esos pensamientos, esas cosas que nos afligen, a llevarlas delante de Él, porque Él nos sustentará. Él nos sustentará y lo hará porque Él no está dispuesto a dejar caído para siempre al justo. Pero como ya les dije antes, la vida está llena de promesas que nos levantan y nos levantarán en medio de esas situaciones y circunstancias adversas. El Salmo 68, 19, escuche bien, dice: bendito el Señor, cada día nos colma ¿de qué? De beneficios. Por eso usted y yo debemos, escúcheme bien, debemos llevar esas promesas de Dios, la palabra de Dios a nuestro corazón, para que de nuestra boca salga aquello que dice el salmista acá, dice: bendito el Señor, y da la razón, dice: cada día nos colma de beneficios. ¿Qué es lo que hace Dios cada día con nosotros? Nos colma de beneficios, de bendiciones. Claro, dice, nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Otra versión de este Salmo 68, 19 dice: bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios de nuestra salvación. Y primera de Pedro 5, 7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. El Salmo 37, 5, le estoy dando varias promesas. Le estoy hablando de varias promesas que están para su vida y mi vida. Claro, promesas que cuando usted esté cansado, cuando parece que ya no puede más, Dios nos llama a descansar en Él, a llevarlas a Él, a traérselas a Él, a echarlas sobre Él. Salmo 37, 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esa es otra promesa. Pero también usted tiene que encomendar a Dios lo que hace. Llevar delante de Él lo que está haciendo, lo que va a hacer o lo que piensa hacer. Confiar en Él y Él hará. El Salmo 37, 24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Escuche bien, promesa de Dios, que cuando nos equivoquemos, que cuando fallemos, no nos vamos a quedar en el suelo, no nos vamos a quedar tirados. Dice: no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Escuche bien, porque Jehová sostiene su mano. Si te equivocas, si fallas, si en algún momento caes, acuérdate que no estás solo en medio de esa situación. Acordémonos que es Dios el que nos sostiene, es Dios el que sostiene nuestra mano, es Dios el que nos quiere levantar cada día. Por eso descansemos en el Señor. Llevemos a Dios nuestras preocupaciones, llevemos a Dios nuestras enfermedades, llevemos a Dios todo aquello que muchas veces vienen para atacar o paralizar nuestra vida. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Salmo 112, 6 dice: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo.
por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, al leer todas estas promesas, ¿qué es lo que puedo ver acá? Puedo ver que Dios no se ha olvidado de nosotros como muchas veces algunos piensan. Al leer esta promesa, escuche, Dios no se ha olvidado de nadie, sino al revés, Dios cada día nos está llamando a llevar a Él nuestras preocupaciones, a dejar delante de Él todo aquello que nos apremia, que nos angustia, todo aquello que nos oprime. Claro, porque eso puedo ver acá, que Dios nunca se ha olvidado de nosotros ni de nadie. Entonces, cuando estemos en situaciones difíciles y sintamos que el desánimo, la tristeza o que la depresión llega a nuestras vidas, recordemos que debemos echar todas nuestras cargas delante del Señor. Claro, cuando sienta que ya no puede más, cuando sienta que ya está sobrepasado por los problemas, por las situaciones, cuando sienta que ya todo está pasando su límite de soportar, recuerde que debemos entregar, que debemos echar, que debemos depositar todas nuestras cargas delante del Señor. Claro, recuerde eso. En medio de lo que enfrentamos, vivimos, en medio de lo que nos tocará quizás enfrentar mañana. Recuerde que tenemos una puerta abierta para ir al Señor. Tenemos una puerta abierta en donde descansar, entrar y descansar. Y eso es en la presencia del Señor. ¿Cómo usted y yo echamos nuestras cargas delante del Señor? ¿Cómo las traemos? En oración. En oración es que usted y yo traemos nuestras cargas delante de Él. Por eso depende de usted acercarse a Dios o no. El mensaje pasado decía: acercaos pues a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces, hay promesas que nos garantizan de que tendremos una respuesta de parte de Dios si usted y yo traemos aquello que nos preocupa, aquello que nos detiene o aquello que nos paraliza delante del Señor. Tenemos promesa. Por eso, cuando sienta que ya no puede más, cuando sienta que está sobrepasado por los problemas, por las situaciones, o cuando sienta que ya todo pasó el límite que usted puede soportar, recuerde que debemos entregar, recuerde que debemos echar, que debemos depositar todas esas cargas delante del Señor. Solo acérquese a Él. Hay mucha gente que dice: ya no puedo más, pastor. Siento que tengo tantos problemas que ya no tengo fuerza, pero la pregunta es: ¿no estamos acercando a Dios? ¿No estamos acercando a Dios? El otro día escuchaba, decía: sí, es que en realidad esto no ha cambiado, esto no ha cambiado, esto no ha cambiado, esto otro. Y yo le digo a la persona: pero tú estás haciendo esta palabra que escuchaste, te estás acercando a Dios. No, pero es que en realidad pasa esto, pero te estás acercando a Dios. Y la persona no podía entender. No podía entender lo que oía porque estaba centrado en lo que le estaba pasando, estaba centrada en lo que le estaba pasando. Claro, y el mayor problema es que nosotros no nos centramos en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Por eso muchas veces no sabemos qué hacer cuando nos tocan enfrentar situaciones. No sabemos cómo hacerlo porque olvidamos la promesa, olvidamos la palabra, esa por la cual nos guía el Espíritu Santo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Solo acérquese a Dios, acérquese ante Él. Y la forma correcta de acercarnos a Él, la forma correcta de acercarnos ante Dios es a través de la oración. Es a través de esa comunión, de esa relación de la cual le hablaba el domingo, ¿se acuerdan? Claro, esa es la forma de acercarnos a Dios. ¿Cómo se acerca a su esposo? ¿Cómo se acerca a sus hijos? ¿Cómo se acerca a la persona que quiere? A través de la comunión. Claro, a través de esa relación con ellos. Y esta promesa dice, ¿qué nos decía? Que debemos echar todas nuestras cargas delante del Señor. Que debemos traer aquello que nos impide avanzar, que es un peso en nuestra vida. Que debemos traer esas preocupaciones, esos pensamientos negativos que no nos permiten poder descansar y servir a Dios libremente.
Nosotros muchas veces, ¿saben lo que hacemos? Echamos las preocupaciones al saco. El problema es que no soltamos el saco, vamos con el saco y cada vez que caminamos con el saco y mientras más preocupaciones hay, más lento vamos hasta que nos llegamos a detener. Así como hablamos con nuestros amigos, así con esa confianza y aún mayor es que usted y yo debemos hablar con Dios. Acuérdese que Dios habla con usted a través de su palabra. Pero usted habla con Dios a través de su oración. Por eso que si usted no lee las Escrituras y no ora, entonces no hay relación. Claro, si no leemos las Escrituras, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Y si no oramos a Dios, ¿cómo le vamos a hablar a Él? Por eso hay gente, escúcheme, muy mala para leer las Escrituras, pero muy buena para danzar. Gente muy mala para orar, pero muy buena, escúcheme bien, para profetizar. Y uno dice, ¿de cómo? ¿De a dónde? ¿Cómo? Cuando usted y yo hablamos con Dios, cuando oramos, y Dios le responde a usted cuando usted lee su palabra. Por eso el mensaje pasado le decía, ¿qué tan lejos está usted de Dios? ¿O qué tan cerca está de Dios, como sea? Porque hay un acceso libre. Y eso lo provocó Jesucristo. El salmista habla un poco de eso y dice, literalmente dice, echa sobre Jehová tus cargas porque son los problemas, las situaciones las que no nos permiten avanzar. Son los problemas y las situaciones las que nos detienen y no nos permiten poder acercarnos con libertad al Señor. Porque siempre hay algo que nos limita, que nos detiene. Si no es el pecado, son las situaciones. Si no son las situaciones, son los problemas. Si usted se siente cargado y angustiado, arrodíllese ante Dios en ese mismo lugar en donde está y dígale a Dios, cuéntele a Dios todo aquello que le pasa. Claro, cuéntele al Señor. ¿Se acuerda la oración de Nehemías? Es un ejemplo. Él le contó al Señor lo que pasaba y se arrepintió, pidió perdón, supo acercarse a Dios. ¿Y cómo vino la respuesta? Llorando solo por lo que quería, no. Sino que él se acerca a Dios, reconoce a Dios, Dios grande, fuerte y temible, dice. Y después pide perdón por él, por su familia, por su casa, por su ciudad. Escuchen, no tuvo que pedirle ayuda al Señor, sino que reconoció, hizo lo que tenía que hacer, se acercó a Dios y Dios se acercó a él. ¿Cómo lo hizo? A través de una respuesta de ese rey para la necesidad que tenía. Por eso dígale a Dios, cuéntele a Dios todo aquello que le pasa, cuéntele todo aquello que le sucede, pídale y dígale a Dios que anhela que las cosas cambien en esas áreas en donde no han podido cambiar. Porque cuántas veces si yo le preguntara a usted, usted ha orado así, pidiéndole a Dios que cambien esas áreas, esas cosas en esas áreas que no han podido cambiar. Yo creo que poco oramos así. Porque a veces nos acostumbramos a que las cosas sucedan de la misma forma, de la misma manera, y al final en vez de traer nosotros a la gente a Dios, vamos metiéndonos, uniéndonos más a ellos. El Salmo 68, 19 dice, bendito el Señor, dice. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, de bendiciones. Entonces no se olvide de eso, Él es el Dios de nuestra salvación. Pero no solo el Dios de nuestra salvación, sino que en esa salvación nos colma, escúchame bien, de beneficio. Cuando tú no puedes, ahí está Dios colmándonos de bendiciones, bendiciéndonos, sacándonos, ayudándonos, llevando nuestras cargas. Todo eso que podamos estar viviendo, contémoselos a Dios. Cuéntele a Él y hágalo en oración, porque esa es una de las formas en la cual nos podemos acercar a Él y entregar nuestra ansiedad, entregarle lo que nos preocupa. Esa es una de las formas de entregarle todas nuestras cargas a Él. Es acercándonos a Él, alabando a Dios, glorificando a Dios y contándole lo que nos sucede. Es como cuando usted se acerca a un amigo. Cuando usted tiene un amigo y confía en el amigo, lo primero que hace es, como dicen por ahí, desembuchar. Lo primero que hace es soltar, sacar eso que no haya que encontrárselo. Se da cuenta que cuando usted anda con un problema,
Y está así, está inquieto, pero se le acerca a alguien y no hay a la hora, no hay a la hora usted de poder soltar eso. Y cuando llega un amigo y dice, oh, justo quería verte o necesitaba ver a un amigo. Y va y usted le cuenta con toda confianza lo que le pasa. ¿Cuánto más podemos hacerlo con nuestro Dios, con nuestro Señor? Cuando tenemos todo el tiempo su presencia. Cuando tenemos todo el tiempo su presencia y acceso a ella. Claro, porque si estamos con situaciones, con ciertas cosas, ¿por qué no vamos a Él y le contamos lo que nos pasa? ¿Por qué no vamos a Él y le contamos lo que nos sucede? Si en Él usted y yo encontramos beneficio, encontramos bendiciones, encontramos salvación para lo que estamos viviendo. Porque entregarle todas nuestras cargas a Dios tiene que ver con confiar en Dios. Claro, entregarle todas nuestras cargas a Dios tiene que ver con confiar en Él, porque por eso depositemos esas cargas delante de Él. Porque si usted ora a Dios y entrega toda su ansiedad, toda su preocupación en las manos de Dios, usted estará confiado y estará también tranquilo. Si usted y yo hacemos eso, vamos a poder servir a Dios con libertad. Porque ¿sabe qué es lo que nos detiene en el servicio a Dios? Son las situaciones, las circunstancias, lo que vivimos, lo que enfrentamos, porque es eso lo que nos desanima. Escúchame bien, y nos desanima porque nos olvidamos de las promesas de Dios, que Él nos colma de beneficios siempre. Que Él en medio de ese problema, de esa situación, es nuestra salvación. Y lo estará porque ahora sabe que el problema o situación que vive está en las mejores manos. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién tiene que echar su preocupación? Dejar sus preocupaciones. Esa es la presencia de Dios, soltar todo ahí. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Eso que le preocupa, eso que lo tiene a lo mejor desanimado, angustiado, desesperado. Debemos llevarlo a Dios. Él es el Dios de nuestra salvación. Él es el que nos colma de beneficio. Él es el que nos colma de bendiciones. Él es el que nos abre esa puerta donde nadie puede abrir. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice claramente el apóstol Pedro, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. No va a tener, lo tiene. Escúchame bien, lo tiene. Habla en presente, no habla en futuro. Habla en presente, lo tiene. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces esta es una invitación a que usted se acerque a Él. Es una invitación a que usted lleve sus preocupaciones delante de Él. Claro, y que la lleve creyendo que Dios, ese Dios al cual usted va, al Dios y Padre, al único Dios y Padre, Él tiene cuidado de nosotros. Claro, y Él tiene beneficios para su vida porque Él es el Dios que nos ofrece ayuda, salvación en los momentos difíciles. Usted estará en paz y con confianza porque ahora sabe que ese problema o situación está en las manos del dueño de la vida, del que tiene cuidado de nosotros. Ahora estará en las manos de aquel que entregó su vida por amor a nosotros. Pero para entregar nuestras cargas a Dios y poder descansar en Él, entonces debemos primero orar al Señor. Escuche bien, debemos primero orar al Señor. Segundo, debemos creer que Él dará respuesta a nuestra necesidad. Porque podemos orar, la pregunta es, ¿estamos creyendo en que Dios dará respuesta a esa necesidad que tenemos? Y lo tercero es aprender a esperar, porque hay cosas que suceden inmediatamente, pero hay otras que necesitan un proceso. Escucha bien. Aprender a esperar como tercero, porque hay cosas que sucederán inmediatamente. Como también hay otras cosas que necesitan un proceso. Por eso el Salmo 37:5 decía, encomienda a Jehová tu camino, entrégale a Él lo que estás haciendo, lo que te sucede. Dice, y confía en Él. Y después dice, y Él hará. Escuche bien, hay cosas que van a suceder en el momento. Hay cosas que van a venir como una respuesta rápida para nuestra vida. Pero hay cosas también, respuestas que nos van a llevar a esperar. Que nos van a enseñar a confiar. Porque cada vez que Dios nos lleva a esperar es porque nos está enseñando algo que a nosotros nos falta.
nos está enseñando algo que a usted y a mí nos falta. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino, tus obras, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Después dice, escúcheme bien, dice, y confía en Él. O sea, habla de un tiempo. Habla de un proceso. Y confía en Él. Después de encomendar tus obras, ahora vas a tener que confiar en Él. Y confiar en Él es esperar convencido de que Dios algo hará en eso que usted le encomendó. Por eso termina diciendo, dice, y a causa de esa confianza en Él, Él nos dará respuesta. Él hará. Él hará en medio de donde usted y yo, escúcheme bien, no podemos hacer nada, pero estamos confiando en el Señor al traer a Él lo que usted y yo estamos haciendo. Es por eso que si algo no ha sucedido o no ha llegado, es porque a lo mejor aún no es el momento. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros poder entender. ¿Y sabe por qué nos cuesta entender? Porque nos falta aprender a confiar en Dios. Por eso nos cuesta entender que hay cosas que todavía no han llegado. Porque hay cosas que todavía no han llegado. Y es porque todavía no es el tiempo. Y uno dice, pero ¿por qué se demora tanto? Es porque no es por Dios, es por nosotros, es porque a nosotros nos falta algo que aprender. Es porque aún hay cosas que arreglar en nuestras vidas. O bien aún hay cosas que resolver todavía en nosotros. Por eso que lo que usted y yo debemos hacer es descansar creyendo en sus promesas. Claro, es descansar creyendo que Dios cumplirá su palabra, cumplirá lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Claro, debemos tener la confianza. Descansar es tener confianza y confía en Él. Cuando tú confías en alguien, tú descansas. Cuando usted va y le cuenta algo a un amigo, algo que lo tenía atormentado, ahogado, asfixiado, y se lo cuenta, es como que hoy, usted dice, hoy sabía, guacho, que descansé. Necesitaba contárselo a alguien. Necesitaba confiar en alguien. Claro, y usted siente una especie de descanso. Imagínese si usted le cuenta sus cosas a Dios, encomienda a Dios lo que va a hacer y confía en Él. ¿Sabe qué? No solo recibe descanso, recibe respuesta. Dice, y Él hará, esa es una afirmación. Claro, recibe respuesta. Por eso debemos tener la confianza, debemos tener la plena certeza de que todo llegará a su tiempo. Claro, de que todo llegará a su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá su palabra en nosotros. Salmo 37, 24, cuando el hombre cayere, dice, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere, no quedará en el suelo, no quedará derribado, no quedará destruido. ¿Y por qué ocurrirá eso? Porque Dios es el que lo sostiene. Es porque Él ha encomendado a Dios lo que está haciendo. Es porque Él ha confiado en Jehová, en aquello que Él le ha encomendado. Y ahora quizás en medio de ese proceso habrán situaciones, habrán problemas, habrán dificultades. A lo mejor, cosas se levantarán. Pero la promesa es que no quedará, escúcheme bien, postrado. Que no quedará postrado, no quedará en el suelo cuando se presenten las situaciones. ¿Y por qué no quedará? Porque Jehová sostiene a aquel que confía en Él. Porque Jehová sostiene a aquel que encomienda sus obras a Dios. Es Dios el que lo sostiene. Por eso de repente parece que la cosa como que no funcionó. Pero Dios está haciendo siempre algo bueno y algo mejor en favor de Él. Porque el que confía en Jehová nunca, dice la Biblia, quedará avergonzado. Por eso es que para depositar nuestra carga ante Dios necesitamos hacerlo a través de la oración. Escuche bien, porque ¿de qué otra forma usted le habla a Dios? Hoy día hay mucha gente que solo quiere cantar porque sacia su alma. ¿Se acuerdan en el mundo qué hacíamos nosotros? Colóqueme este disquito, esta cancioncita, por favor. ¿Y por qué pedíamos que la colocaran? Porque había algo que nos saciaba el alma, ¿no? ¿O no? Y los que bebíamos, parece que mientras mejor era la canción, era la que me gustaba, más consumíamos.
¿O no? Y nos tenían calladitos a nosotros, pues. Colóquenle esa. Porque saciábamos el alma. Por eso hoy día hay gente que prefiere saciar el alma. Escúchame bien, en vez de ir a Dios, dejar las cargas delante de Dios, confiar en Él, creyendo que Dios, aún en medio de las dificultades y los problemas, Dios está actuando, Dios está haciendo algo en favor de ellos. Por eso que para depositar nuestras cargas ante Dios necesitamos hacerlo a través de la oración. Debemos hacerlo hablándole a Dios de todo aquello que nos sucede. Debemos hacerlo creyendo y confiando que Dios tiene cuidado de nosotros. Esa es la forma de acercarse a Dios, es acercarnos a Él confiadamente, como a nuestro mejor amigo. Acercándonos a Él como a nuestro Padre. Un hijo cuando se acerca al Padre no se acerca con miedo. Se acerca confiado. Porque lo conoce. Porque sabe cómo mira, cómo reacciona a lo que le gusta y lo que no. Claro, pues. ¿Y cómo usted y yo tenemos que acercarnos a Dios? Es así, pues, confiadamente. ¿Por qué? Porque Él no solo nos sostiene, sino que Él no permitirá que tú y yo nos quedemos postrados, nos quedemos en el suelo, nos quedemos enredados en las situaciones que enfrentamos. Debemos hacerlo creyendo y confiando que Dios tiene cuidado de nosotros. Porque si Él entregó su vida por amor a nosotros, la Biblia dice que como Él no nos dará todas las cosas. ¿O no? Claro, lo tercero, aprendamos a esperar con paciencia. Escuche bien, porque puede que se demore. Pero si usted y yo confiamos en Dios, estoy seguro de que usted y yo no vamos a fracasar. No vamos a fracasar porque esta es una de las promesas que están en el Salmo 112, verso 6. Dice, por lo cual no resbalará jamás. Escuche bien, dice, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. O sea, siempre estará en los pensamientos y en lo bien, en lo bueno que quiere Dios para nosotros. Siempre Dios lo recordará para lo bueno que Él tiene para su vida. Entonces deposite su ansiedad, deposite su angustia, deposite su problema en aquel que entregó su vida por amor a nosotros. Claro, aprendamos a confiar en Él y demos gracias porque Dios tiene cuidado y porque vela por cada uno de nosotros. Aprendamos a dar gracias a Dios por esa maravillosa promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Claro, promesas que si usted las conoce, las escudriña, busque en la Escritura y las conoce. Hermano, cuando venga un problema, el Espíritu va a traer a su memoria, escuche, lo que tiene que salir de su boca. Y lo que va a estar haciendo usted con esa promesa será activando el mundo espiritual para traer como fruto el resultado de ella a su vida. Entonces deposite su ansiedad, deposite su angustia, su problema en aquel que entregó su vida por amor a nosotros. Demos gracias a Dios porque Él cuida de nosotros y porque su mano es la que está siempre sosteniéndonos. Entreguemos todas nuestras cargas a Dios porque es su mano la que siempre nos guía y la que siempre nos protege. Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras. Encomienda a Jehová, lo que haces. Y dice que tus pensamientos serán afirmados. ¿Por qué? Porque es su mano la que siempre nos guía y la que siempre nos protege, pues. Entonces, si tenemos todas estas promesas de parte de Dios, entreguemos el día de hoy delante del Señor todas nuestras cargas. Si usted ha venido cargado, cansado, agobiado, tiene situaciones, hay algo que no resultó, algo que salió mal, hoy puede entregarle usted esas cargas al Señor. Porque esta es una invitación que Dios nos hace a todos. Que Dios nos hace a todos, a usted y a mí. Si se portó mal, se portó bien, es una invitación abierta para todos nosotros.
Es para que soltemos aquello que nos detiene, que nos oprime, que nos carga y que no nos permite avanzar, para que podamos caminar junto a Él. Entonces, si tenemos todas estas promesas de parte de Dios, entreguemos el día de hoy delante del Señor todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, toda nuestra necesidad y todo aquello que nos atormenta. Entreguémosle al Señor todo aquello. Escuche bien, porque la invitación es abierta. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Porque Dios no dejará para siempre caído el justo. Esa es una promesa que usted tiene que recordar cada día. Si tenemos todas estas promesas, entonces entreguemos delante de Dios todo aquello que nos preocupa, pues. Claro, entreguemos todo aquello en las manos del Señor nuestro Dios. Y hagámoslo porque la palabra de Dios nos da en este día maravillosas y grandes promesas para nuestras vidas. 55 del Salmo 55, verso 22. Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tus necesidades y Él te sustentará. Echa sobre Jehová lo que te oprime y Él te dará libertad. No dejará para siempre caído el justo. O sea, Dios no nos dejará, escúcheme bien, con más carga que la que usted y yo podemos llevar. Por eso entreguemos todo aquello que nos preocupa y nos atormenta en las manos de Dios. Entreguémoselo a Él. Si hay preocupaciones, si hay algo, si alguien ha venido enfermo, si alguien ha venido preocupado con situaciones, algo a lo mejor no le resultó, una mala noticia, entréguesela al Señor hoy día. Váyase de este lugar, ¿sabe cómo? Renovado, con su fe renovada, fortalecida, creyendo que lo que va a salir a enfrentar mañana será 100 veces mejor que lo que enfrentó hoy día. Le irá 10 veces, 100 veces mejor que lo que le fue hoy día. Porque eso pasa cuando tú descansas en el Señor. Él te sustenta. Él te sustenta porque Él no te va a dejar toda la vida preocupado. Él no te va a dejar que andemos, Él no nos va a dejar que andemos así. No dejará para siempre caído el justo. Por eso entreguemos todo aquello que nos preocupa y nos atormenta en las manos de Dios. Hagámoslo porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Escúcheme bien, porque sabemos y confiamos en que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Porque son las adversidades y los problemas los que nos quitan la paz, pues. Claro, son las adversidades y los problemas los que nos quitan la fuerza para avanzar, los que nos desaniman, los que nos quitan el gozo. Son los problemas, las adversidades que nos quitan la paz, nos roban el gozo. Por eso entreguemos delante de Dios y confiemos plenamente en los tiempos de Dios y en la misericordia de Dios para nuestras vidas. Confíe en lo que Dios está haciendo. Confíe en ese tiempo de Dios. Y si usted se pregunta, pastor, ¿por qué se demora? Examínese. Examínese. Examinémonos cada uno de nosotros. Si hay una demora en la respuesta de Dios es porque hay algo que a nosotros nos falta. Hay algo que en ese proceso Dios todavía no ha concluido, no ha terminado. Y tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con las demás personas, tiene que ver con nosotros. Dios no trata a la otra persona porque usted ora, Dios lo trata a usted primeramente a través de su oración para usted poder, escúcheme, para usarlo a ustedes en favor de las otras personas. Entreguemos en las manos de Dios la necesidad económica. Entreguemos en las manos de Dios los problemas con los hijos. Entreguemos en las manos de Dios los problemas con la pareja. Entreguemos en las manos de Dios los problemas en el matrimonio. Entreguemos todo eso en las manos de Dios porque el Salmo 55, 22 dice que Él nos sustentará. Claro, ¿por qué nos sustentará? Porque Él tiene cuidado de nosotros, no dejará para siempre caído al justo. Entonces las desilusiones, los vacíos emocionales, los problemas sentimentales, las traiciones, entreguémoslas en las manos del Señor. Y hagámoslo porque Dios es quien nos cuida. Es Dios quien vela por nosotros. Es Dios quien tiene cuidado de nosotros también. Por eso creamos en su palabra. Hermano, creamos en su promesa. No nos olvidemos que hay promesas que están para su vida y para mi vida cada día que usted y yo estemos en esta tierra. Creamos en los tiempos de Dios, creamos en la misericordia de Dios y elevemos nuestra oración a Dios entregando todas nuestras preocupaciones y nuestras cargas.
¿Sabe por qué? Porque este es el llamado de Dios en este día para nosotros a través de este Salmo 55, 22. Ese es el llamado de Dios para nosotros en este día. Y es a que podamos descansar en Él. Es a que podamos traer delante de Él todo aquello que nos preocupa, que nos limita, que nos atormenta. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Entonces elevemos esa oración a Dios, no por nuestros problemas o situaciones, escuche esto, sino diciéndole a Dios que sabemos y confiamos que la respuesta vendrá, que la respuesta llegará no en nuestro tiempo, sino en el momento justo y en el momento preciso. Porque la respuesta nunca llega tarde. La respuesta cuando viene de parte de Dios nunca se atrasa, nunca llega tarde, llega en el momento preciso y en el momento justo. Usted y yo muchas veces damos por muerto, por perdido muchas cosas como Marta y María, pero Dios no. Jesús sabía que Lázaro había muerto. Sabía que ya llevaba más de 4 días porque él mismo propuso a los discípulos ir a otra parte. Cuando Lázaro estaba enfermo de muerte. Pero cuando él va, dijo, vamos a ir a despertarle. Después habla claramente y dice, vamos a ir a resucitarle. Él sabía lo que había sucedido. Pero aún él sabiendo lo que había sucedido, escúcheme bien, es él el que controla los tiempos. Por eso muchas veces usted dice, no, parece que aquí ya nada más va a resultar, aquí todo se perdió, pero no es así. Cuando tú y yo descansamos en el Señor, Él toma tu carga. Cuando tú y yo le entregamos al Señor las preocupaciones, Él las preocupaciones las hace suyas y ya no son más nuestras. Y es por eso que Dios nos sustenta en medio de ese proceso, en medio de esa espera. Porque Él sabe y Él estableció que no nos dejará a nosotros con más carga que la que podemos llevar. No dejará para siempre, dice, caído el justo. Él dice que sus hijos no serán avergonzados. Entonces traigamos nuestras preocupaciones al Señor. Entreguemos nuestras cargas a Dios. Confiemos en Él. Y Él va a hacer en medio de todo aquello que usted y yo a lo mejor por tanto tiempo no hemos podido. Él hará en medio de esa situación en donde usted no puede hacer nada. Pero aprendamos a confiar en el Señor. Sea en el área que sea, en lo que sea que estemos viviendo, pasando, enfrentando, aprendamos a confiar en el Señor. Y confiar en el Señor es venir delante de Él y contarle todo lo que nos está pasando. No quejarnos, sino contarle a Dios todo lo que nos está pasando. Porque cuando uno se queja, peca. Pero cuando tú hablas con Dios, lo que tú estás buscando es tener una relación de confianza con Él. Cuando usted conversa con Dios, lo que usted está haciendo es tratando, escúcheme bien, de cuidar esa relación que tiene con el Señor. Es como lo que pasa con el esposo o la esposa. Hay una situación y usted busca tener un diálogo, conversar con ella, conversar con él. Lo que usted está haciendo es cuidando esa relación para que esa relación, escúcheme bien, la falta de comunicación no la quiebre. Lo mismo sucede con nosotros cuando vamos al Señor. Cuando vamos nosotros y vamos en un sentido de humillación. El ir, escuche, con una actitud de humillación no es ir botado de panza, sino que es ir delante del Señor reconociendo lo que Él es, lo que Él significa para nuestra vida y lo importante que Él es también para nosotros. Cuando usted y yo lo hacemos así, ¿sabe lo que hace el Señor? Él a usted lo levanta, lo sustenta. Escuche, y le quita la carga que usted no puede llevar. Le quita la carga, por eso no dejará para siempre caído al justo, cargado, agobiado, rendido, sino que Dios traerá descanso también allí a su alma. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día nosotros. Es orarle a Dios y contarle a Dios. Nosotros le lloramos solo a Dios. ¿Y sabe por qué le lloramos? No lloramos de gozo, lloramos de preocupación. Señor, ¿por qué? Pero es diferente a cuando tú vas a conversar con Él. Porque cuando usted va a conversar con su esposo o su esposa no va llorando. Va en una actitud de confianza, de que la persona lo va a oír, de que la persona va a tener una respuesta, o por último usted necesita desahogarse, contarle a alguien, a quien ama, a quien confía, contarle sus cosas. Lo mismo pasa con el Señor. La diferencia es que Dios, en medio de esa conversación, de esa relación, Dios no solo te escucha, sino que Él también, escúchame bien, te quita la carga, te sustenta y reafirma la promesa con usted. ¿Y sabe cómo la reafirma? Cumpliendo lo que Dios ha establecido en su palabra para nosotros. Nos levanta y nos lleva a alcanzar, a hacer aquello que quizás las situaciones, los problemas o la carga no nos ha permitido hacer.
Póngase en pie, por favor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. No dejará para siempre caído el justo. Por eso cuando usted y yo descansamos en el Señor, se nota. Ayer nosotros nos tocó salir en la tarde para Lautaro. Estaba entrando la ley, en la tarde iba cambiando el tema de los cañones. Con el hermano Isidro estábamos. Y resulta que nos tocó salir a Lautaro. Porque la mañana había hablado con una hermana Mariana, a quien saludo y bendigo en esta hora, si está en sintonía de la radio. Y ella tiene su mamita muy mal, está desahuciada. Y ayer ya llamaron los médicos que se fueran los familiares a despedir allí a Lautaro, y de aquí de Rehuelcollán, de aquí de Púa. Y nos llamó para que fuéramos a orar nosotros por su mamita. Y partimos nosotros para allá a la tarde. Y al llegar allá la vimos a ella muy compuesta, muy tranquila. Pero algunas personas de su entorno no. ¿Y por qué ella está compuesta? Porque en la mañana estuvimos conversando después que salí de la radio ayer y estuve orando por ella. Bueno, Dios, usted sabe que el Espíritu es el que nos lleva muchas veces a... Ella tiene un asunto en su corazón. No sé si un desfibrilador, que tiene, no sé, sí, eso. Y ella no puede sufrir emociones fuertes. Imagínense que su mamita le digan que está desahuciada, se va a morir, que se vaya a despedir. O sea, yo no sé qué otra sensación más fuerte puede haber. Pero sabe cómo Dios nos direcciona, cómo Dios hace las cosas. Y en la mañana oro por ella y oro por su madre. Y oro declarando esa nueva fuerza, declarando que Dios es quien nos fortalece, que Dios es el que va a multiplicar la fuerza, que Dios va a cubrir su vida, que Dios le va a dar fuerza para todo lo que venía. Pues oramos en esa dirección, el Espíritu nos lleva a orar. Y en la tarde la veo yo y ella está bien. Me dice, pastor, estoy fortalecida en el Señor. Y doy gracias a Dios porque la oración en la mañana me sirvió mucho. Yo tenía que ir al cardiólogo y estos días atrás había tenido un problema en el hospital a causa de las emociones fuertes. Y resulta que ella va y dice que el cardiólogo la pilló bien, muy bien. Y se le notaba a ella en su semblante, en su actitud para cómo enfrentaba la situación. Y ella me decía, tengo paz, pastor. Tengo paz, me decía, mucha paz. Y yo le dije, sí, tiene que tenerla porque usted hasta el final hizo lo que tenía que hacer. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y Dios nunca va a dejar caído al justo, le dije. Como nunca tampoco va a colocar más carga que la que usted pueda llevar. Dios conoce su necesidad. Dios sabe lo que usted ha hecho. Y por eso usted está así. Pero también nos tocó ver otro cuadro. Y uno sabe por qué. Y en medio de eso uno habla porque al final el Espíritu nos lleva a hablar ciertas cosas a nosotros. Pero meditando en eso, es eso lo que pasa. Por eso que es importante echar nuestras cargas delante del Señor, porque si usted hace eso, ¿sabe lo que va a venir sobre usted? Va a venir paz y usted va a poder hacer lo que antes no podía hacer. Si es pedir perdón, va a pedir perdón. Escúcheme bien, aunque no tenga nada que ver, pero si es hacerlo, usted lo va a hacer porque usted va a tener paz para eso. Usted va a tener fortaleza para eso. ¿Y por qué lo va a poder hacer? Porque Dios en ese momento a usted lo va a sostener también para que eso suceda. Por eso es importante nosotros venir delante del Señor y humillarnos delante del Señor y conversar con el Señor. Acuérdese que Dios es nuestro Padre. Y el que usted converse con Él, usted no está siendo irrespetuoso, no, al contrario, está demostrando la confianza que usted tiene en Él. Porque así Dios quiere vernos llegar delante de Él. ¿Usted cree que Dios siempre nos quiere ver llegar solo arrastrado? No, sino como hijo. ¿Y qué pasaría si usted viera a un hijo suyo llegando, mamá, arrastrado, pidiéndole algo? No, usted lo primero que hace, lo toma y lo levanta. Hijo, ¿qué estás haciendo ahí? Párate, ponte de pie. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué vienes así, hijo? ¿Por qué eso? ¿Usted se asombraría o no? ¿Sí o no? Si un hijo llega así delante